nos vamos a basarnos en la clasificación, en la taxonomía de Whittaker, bueno, que es la que está, bueno, la que se usa en la actualidad para entender y para clasificar y para agrupar la mayor parte de organismos y tenerlas de manera categorizada. Bien, menciona 5 reinos. Tenemos el reino Animalia, el reino Plantae, reino Fungi, el reino Protista. Y también hay un quinto reino conocido como el reino Monera. Si nos vamos hasta los dominios, únicamente tenemos 2, ¿no? Lo que sería el dominio Procaria y el dominio Eucaria. En el dominio Eucaria es donde vemos la mayoría de los organismos y de los reinos que he mencionado. El único reino presente en el dominio Procaria sería el reino Monera. Reino Monera o reino Procariota. Recordemos que Monera era un término que se usaba únicamente hasta el año 2000. Bien. Entonces en el dominio Eucaria, mejor dicho, es donde vamos a encontrar animales, plantas, hongos, algas, lógicamente, y los conocidos protozoarios. Si bien vemos aquí en la pantalla que vamos a estudiar virus, bueno, bacterias, protozoos y hongos, vamos a ver cada uno de estos seres, pero los vamos a ver únicamente a sus representantes microscópicos, porque por ejemplo vamos a ver en parasitología que también abarca a los protozoarios, pero sin embargo la parasitología también abarca un grande grupo de parásitos que son metazoarios. ¿Qué quiere decir esto? Que son multicelulares. Y si es que son multicelulares ya no ingresan en esta categoría. Lógicamente no, porque estamos viendo únicamente organismos que son microscópicos. Perfecto, hasta ahí espero que haya quedado claro. Bueno, importancia biológica. Bueno, vamos a hacer un poquito de mención. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, o sea, grandes rasgos nada más. En primera instancia, los virus es la razón de que la microbiología estudia seres y no microorganismos. Si no, hablaríamos pues del estudio de ¿qué? De microorganismos, ¿sí o no? ¿Y por qué hablamos de seres cuando hablamos de los virus? Esto es muy sencillo. Es tan sencillo como prepararse una limonada. Resulta que los virus, como los conocíamos, o bueno, como los conocemos, y como los vamos a considerar, habíamos mencionado desde el inicio de la clase, son organismos acelulares. Entonces rompen con toda esa constitución celular que compone a todos los seres vivos. Por lo cual, los virus únicamente ingresan en una categoría pues de moléculas. Específicamente son elementos supramoleculares. Si es que no se llega a entender algunos términos, esto ya lo hemos repasado en la mayoría de los temarios, así que no se sorprendan. Son elementos o agregados supramoleculares con capacidad infecciosa. Estos virus, existe una gran variedad de estos virus, como también la gran cantidad de enfermedades que pueden llegar a causar, debido a la gran variedad, lógicamente. ¿Por qué son supramoléculas? Porque simplemente están compuestos por macromoléculas como ácidos nucleicos, ¿no? Puede ser ADN o ARN, como también están cubiertos por una capa proteica conocida como la cápside. Con respecto a las bacterias, bueno, en el caso de los virus, debido a que no son seres vivos, no se les considera ni como en el reino, bueno, no se les considera en un dominio procariota, pero tampoco en un dominio eucariota, ya que no son células. En cambio, las bacterias ya podemos referirnos a organismos netamente procariotas, ¿no? Hablando del reino Monera. Sin embargo, en este reino Monera o en el dominio Procaria que establece Whittaker y algunos investigadores un poco más contemporáneos sugieren pues la presencia de 2 subdivisiones a nivel de las bacterias, bueno, de las procariotas, mejor dicho, del reino Monera. Hablan de una subdivisión arquea y una subdivisión bacteria, o bueno, arqueas y bacterias, o eubacterias. En este caso son netamente procariotas. ¿Y por qué se caracterizan? Porque no tienen un núcleo que esté rodeado o delimitado por una membrana, tal y como la poseen las células eucariotas.
Entonces esa es la diferencia con las bacterias. La diferencia entre las bacterias, ¿no? Que se caracterizaban estas procariotas porque por la ausencia de un núcleo concreto. No es que no sea verdadero, bueno, al menos yo no lo considero así. Se dice que las procariotas son aquellas células que no tienen un núcleo verdadero, y esa es la diferencia total con las células eucariotas. Sin embargo, no es que sea tanto así. En realidad las bacterias sí tienen material nuclear, tienen su DNA. Lo que no tienen es una envoltura que los mantenga separados del citoplasma. No sé si me estaré dejando entender. Entonces, en sí lo que las células eucariotas tienen, a diferencia de las células procariotas, no es más que una cubierta nuclear, conocida como la carioteca, ¿sí o no? Entonces, estas bacterias son muy conocidas pues en el ámbito de las enfermedades, porque la mayoría de estas provocan muchos daños, muchos perjuicios, pero también tienen su lado pues positivo, no todo es malo, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de yogures, en la práctica, en el cultivo de estas bacterias para aprender de estas, para también aprender a defendernos, tienen mucha importancia. Además también no dejar de lado a la flora intestinal, ya que en sí nosotros estamos pues repletos de microorganismos en nuestro interior, por lo cual no debemos considerarlos netamente malos. Hablar de los protozoos, también estamos hablando, bueno, ya hablamos de otro rango, ¿no? Los protozoarios sí son organismos eucarióticos y como tales presentan una carioteca y algunas que otras diferencias con las bacterias, pero también provocan daños. Tenemos entre los protozoos del reino protista una gran cantidad de parásitos, en especial microorganismos. Los microscópicos, perdón, son los más interesantes. Aquí estudiamos microorganismos protozoarios tan importantes como las bacterias. Por ejemplo, si han oído hablar de una disentería bacteriana provocada por la Shigella, también hablamos de una disentería meviana, ¿sí o no? Esta disentería meviana sería provocada por una ameba muy conocida, que es la entamoeba histolítica. Y también hay una disentería, ¿cómo es que se le llama? ¿Ciliada? No. Bueno, sería disentería ciliada, ¿no? Es una disentería balantidiana, ¿no? Que es provocada por un cilio. Entonces la disentería puede ser... por cierto, el último microorganismo que mencioné, el Balantidium coli, es un ciliado, ¿no? También es un protozoario. Hongos. Con respecto a los hongos estamos hablando al reino fungi, o el reino de los hongos. En esto de los hongos vamos a abarcar, lógicamente, hongos microscópicos. Y también algas microscópicas, o microalgas, ¿no? Que tienen carácter... carácter médico, importancia médica. Perfecto. Importancia biológica, dice acá. Enfermedades, lo que mencionábamos, bastante de estos elementos y microorganismos que son estudiados por la microbiología, se estudian precisamente debido a las enfermedades que estas provocan. Investigación también ya se mencionó, cómo es que se generan cultivos para poder aprender de estas bacterias y de esta manera contrarrestar, ¿no? Y crear los distintos fármacos antibióticos que nos ayuden a contrarrestar. Industria. Generar, por ejemplo, lácteos. Hay bacterias que se encargan de, a través de la fermentación, generar distintos elementos elementos industriales, ¿no? De alimentos. Por ejemplo, el vinagre. Fermentos como la cachina, la leche también se genera por estos procesos. En fin, hay un montón de aplicaciones industriales que les puede brindar no solo las bacterias, sino también la microbiología como tal, así como vamos a ver más adelante. Bueno, en los ecosistemas lógicamente tienen mucha relevancia estos microorganismos, ya que cumplen e intervienen de hecho en el ciclo de los elementos químicos de la vida, no de la Tierra, brindándonos grandes aportes, grande importancia a nivel de los suelos, a nivel de, como menciono, pues todo ese ciclo de los elementos químicos que interviene, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre, del carbono, etcétera. Y también pues a nivel de los ecosistemas podemos aprender mucho de estas bacterias que muchas fijan nitrógeno atmosférico. Hablamos en este aspecto de las cianobacterias. Fijan este nitrógeno atmosférico y muchos biólogos lo utilizan como un tipo de abono natural, orgánico, para evitar contaminar la tierra más que todo. En fin,
Más adelante veremos más cositas. Ahora vemos a la micología. ¿Qué significa micología? A ver, ¿qué significa micología? Micología. Mico, del término griego que significa hongos. Bueno, latín mejor dicho. Fico es... no, estoy volando. Fungi es del término griego hongos. Mico es del término latinizado. Bueno, la micología es un gran estudio que centra básicamente todo lo que tiene en su poder de conocimiento para comprender a los hongos. Estudia una gran cantidad de hongos. Es decir, la microbiología, recordemos que estudia los virus, las bacterias, protozoología y hongos. Los virus lo estudia a través de la virología. Es decir, la microbiología abarca cada uno de estos elementos, microorganismos y seres, pero los abarca de manera, digamos, no tan completa. Y que para estudiarlas de manera completa necesita basarse en otras ciencias, como lo serían la virología para los virus, la bacteriología para las bacterias, la protozoología la protozoología médica para los protistas y la micología médica para los hongos. Y precisamente la micología que estamos viendo acá es la que se va a encargar de estudiar los hongos. Aquí vemos, entendamos que los hongos se dividen en dos grandes grupos para entenderlos de manera didáctica. Tenemos los ascomicetos y los basidomicetos. Lógicamente ahí los mixótrofos, mixomicetos y un gran rango de estos. Pero para entender de manera concreta el estudio, basémonos solo en estos dos, ¿no? Los basidomicetos y los ascomicetos. Los hongos ascomicetos son aquellos que son microscópicos, los que generalmente también nos provocan enfermedades. Vemos ejemplos de ascomicetos aquí, al lado derecho, donde vemos el Trichophyton rubrum, y justo abajo vemos uno de gran importancia industrial, que es el Saccharomyces cerevisiae. Este Saccharomyces cerevisiae tiene una gran importancia a nivel de la industria cervecera, y como indica su nombre específico, este es el hongo encargado de generar esa fermentación alcohólica para producir lo que es la cerveza. Por eso dice acá, biotecnología tradicional, ¿no? El uso extensivo en la industria debido a su larga historia en la producción de bebidas alcohólicas y panaderas, ¿no? Saccharomyces cerevisiae. Y vemos también aquí unos ejemplos de basidomicetos, ¿no? Basidiomicetos. Los basidomicetos son estos de acá, los que generalmente vemos a simple vista, ¿no? Sin embargo, el Saccharomyces, el Trichophyton, igual que el Aspergillus, ellos no pueden verse a simple vista. En cambio, los basidomicetos sí tienen una seta. Seta es esta campanula que las caracteriza, que caracteriza a los hongos en general. Bueno, la importancia económica y ecológica de los hongos. Económica en primera instancia, abarca todo lo que tiene que ver pues con el dinero, y ecológica tiene que ver todo lo que es el medio ambiente. Bueno, son importantes descomponedores. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es descomponer? Descomponer es degradar algo. Entonces, si nos recordamos un poco de la cadena trófica, hacemos un poco de remembranza, recordemos que en ecología se agrupan en grupos, bueno, valga la redundancia, se agrupan en distintos grupos, los que son, por ejemplo, depredadores, los que son, por ejemplo, productores, lo que son, por ejemplo, hay depredadores incluso de primer, segundo, tercer rango, pero eso es un poquito más complejo. Basémonos solo en esto, que hay productores. En los productores vamos a ubicar a los que hacen su propio alimento, es decir, algas, plantas, ¿no? Etcétera, algas grandes, etcétera. Luego están los heterótrofos. Los heterótrofos son los que consumen a los autótrofos, ¿no? Que serían los componedores o los productores, ¿no? Entonces estos serían los heterótrofos, los que se alimentan de esto, que muchas veces pueden ser peces. Luego están los que se comen a estos peces, no es como un círculo. Los que se comen a estos peces serían los denominados depredadores también. Y como les decía, ¿no? Estos depredadores van en categorías, ¿no? Por ejemplo, una piraña, luego están los tiburones, etcétera. Bueno, al menos eso es un ejemplo en el ámbito marino. Ahora, los descomponedores. ¿Por qué les tuve que explicar todo esto? Porque resulta que al final de toda esta cadena trófica, que voy a dejarles una imagen aquí para que se entienda un poquito lo que estoy explicando, no como han estado viendo, los descomponedores generalmente está agrupado por lo que son bacterias, lo que son hongos. ¿Y por qué son descomponedores? Resulta que todo organismo
o todo resto orgánico que quede de la alimentación, por ejemplo una excreta, ¿no? Una excreta de un pez, puede ser incluso la cáscara del plátano que botamos, o distintos elementos orgánicos. Orgánico es todo aquello que deriva de algo vivo, así de sencillo, eso es lo orgánico. Entonces todo lo que nosotros desechamos, todo eso orgánico que nosotros desechamos, tiene que ser descompuesto. ¿Y por quiénes son descompuestos? Precisamente por bacterias y hongos. Es decir, lo degradan en compuestos mucho más pequeños que sean asimilables por la tierra y que no estén pudriéndose y provocando malas pestilencias. Bueno, esa es la importancia de la descomposición a nivel no solo de los hongos, también de las bacterias. Bueno, estos hongos generalmente son descomponedores por su carácter saprófito que tienen, entre otros tipos de alimentación también que poseen. Recordemos que los hongos tienen esa característica de ser tanto heterótrofos como, generalmente, mejor dicho, los hongos son heterótrofos, pero tienen distinta manera de alimentarse. Algunos lo hacen de elementos de detritus, elementos en descomposición, es decir, esos elementos orgánicos que ya no sirven, ¿no? Esos que están descomponiéndose. Esos son los saprófitos y esos son los que tienen la importancia ecológica. La importancia comercial. ¿Qué quiere decir la importancia comercial? Está relacionado con la importancia económica. En este caso hablamos de los alimentos, ¿no? Las setas que le mencionaba. Pimba, las setas muy conocidas en el ámbito pues culinario, donde consumimos lo que son esos champiñones, ¿no? Las trufas, el pan. Hay unas setas muy conocidas como el Agaricus campestris, que es el que más se consume en la mayoría de las casas. También está la importancia comercial en las bebidas, ¿no? Ya habíamos mencionado el Saccharomyces cerevisiae con el vino y la cerveza. Antibióticos. ¿Qué les suena por antibióticos aquí hablando de hongos? ¿No les suena el la penicilina? Resulta que uno de los más grandes antibióticos de la historia, ¿no? Descubierto en la Segunda Guerra Mundial por un tal Fleming, Alexander Fleming, resulta que él, pues por azares del destino, ¿no? Sin querer queriendo, descubre un hongo, ¿no? En uno de sus preparados que él tenía de bacterias, de manera azarosa, lo deja, ¿no? Se olvida así se cuenta, ¿no? Que se olvida en su laboratorio, pero luego al cabo de un tiempo regresa y nota que donde había dejado su cultivo de bacterias había formado un aspecto de moho, encima un aspecto aterciopelado, ¿no? Era un hongo, y que alrededor de esto no se había proliferado nada de bacterias. Y resulta que había descubierto un hongo antibiótico, que es la penicilina, o nombre científico, el Penicillium. Bueno, Penicillium antiguamente llamado Notatum, ahora tiene otra sinonimia. Y la sinonimia actual que tiene es el Penicillium chrysogenum. Puede, como son sinonimias, pueden denominarse como se le den en gana. Puede ser Penicillium chrysogenum o Penicillium notatum. Ese es un antibiótico que se mantiene hasta la actualidad, ¿no? La amoxicilina. Resulta que el género Penicillium, aparte del aporte médico que brinda, también tiene un familiar muy conocido que es el Penicillium roqueforti. El nombre ya nos indica por dónde va su asuntito. El Penicillium roqueforti lo que hace es brindarle ese sabor especial al queso roquefort, ¿no? De ahí también el nombre. ¿Qué más? Dice, producen solventes, condimentos y enzimas para sacar manchas. Patógenos para la agricultura y causan, claro, hay algunos patógenos que causan lo que son pérdidas económicas grandes. Y también hay hongos, pues, que pueden lastimar a nuestras mascotas. También hay micosis cutáneas, es decir, son hongos a nivel de la piel, ¿no? Generalmente siempre nos habrá dado esas tiñas, esas tipo caracha. Esos son los tipos micosis cutánea. Hay de diversa índole, diversa cantidad. ¿Qué más? Hongos patógenos de importancia médica. Esto lo pueden leer o le pueden tomar un screenshot. Sí. ¿Qué más? Esto también es lo mismo, ¿no? Estos son los tipos de micosis, el agente causal, la micosis que provoca, acá vemos, ¿no? Está muy explicado, pero ya no, pues para qué lo voy a leer, ¿no? Estos son lo que provocan, ¿no? Por ejemplo, lesiones a nivel de la epidermis, a nivel de la mucosa, etcétera. Hongos patógenos de importancia médica a nivel del mundo.
acá está el tipo de micosis que más se presenta y acá se ve también la región en donde más abunda. ¿Qué más? Esto sí hay que hablar un poquito, creo. Bien, a ver, dice hongos causantes de micosis sistémicas oportunistas. ¿Qué comprendemos por esto? Oportunista. Oportunista es cuando... Oportunista se dice pues cuando hay alguna ocasión que al hongo le permita afectar. Y esta ocasión la podemos traducir como el sistema inmune. Cuando nuestro sistema inmune está muy débil, debilitado, es una oportunidad, ¿sí o no? Lógicamente, es una oportunidad no solo para hongos, sino que también nos puede atacar cualquier clase de organismo patógeno o virus. Bueno, estos son los hongos causantes de micosis sistémicas. La Candida albicans, muy conocida, ¿no? Que nos provoca afecciones a nivel genitourinario, ¿no? Conocida como la candidiasis. Sí deben haber oído muchas veces. La micosis oportunista, a ver, acá hay una pregunta. Bueno, micosis oportunista se brinda o se le llama a aquellos hongos que van a causar enfermedades, pero en organismos que van a estar carentes de un sistema inmune, digamos, saludable, un sistema inmune elevado, por lo cual van a aprovechar esa oportunidad. Aprovechan esa oportunidad, por eso son oportunistas, y tienden a efectuar enfermedades sobre el organismo, sobre el hospedador. Tenemos también acá Aspergillus niger, que provoca. Este Aspergillus tiene un aspecto muy peculiar, parece una escobita, es muy semejante a lo que es el... ¿cómo se llama? Al Cryptosporidium. Voy a dejar imágenes aquí. Pimba, ese es el Aspergillus. Como una escobita, como una... no sé, como un cabellito lo veo, es lo que yo lo veía siempre. Bueno, tenemos también el Pneumocystis carini. Estamos viendo acá la imagen. Zygomycetos y Cryptococcus neoformans. Bacteriología. Esto es muy interesante, es de los temas más interesantes que vamos a ver. Entonces,